Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor y en esta ocasión nuevamente estamos en la voz del Heraldo ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios. Y está con nosotros nuestro hermano Juan Nazario, nuestro hermano Richard Brignoni y este servidor, hermano Junior Pérez. Y estamos reunidos con el propósito de hablar de temas de importancia para la comunidad de fe y cómo mirarlos dentro de la perspectiva bíblica. En esta ocasión, luego de haber tocado el arminianismo, el sistema de creencias que intenta entonces explicar la relación entre la soberanía de Dios y el libre albedrío de la humanidad, y especialmente la relación con la salvación, también se habló del arminianismo, que tiene su nombre por Jacobo Arminio, y que era un teólogo holandés. Pero mientras que en el aspecto del calvinismo se enfatizaba la soberanía de Dios, vemos que en el arminianismo enfatizaba la responsabilidad del hombre. Y si el arminianismo estuviera dividido en 5 puntos, también tuviera los siguientes aspectos: la depravación parcial, elección condicional, expiación limitada, gracia irresistible y salvación condicional. Ya se habían mencionado estos aspectos, pero ahora vamos a hablar de la elección y la predestinación. Dios te bendiga, Juan. Dios te bendiga, Richard. ¿Cómo están? Dios lo bendiga y Dios bendiga a todos los oyentes. Dios bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan una vez más a través de su programa La Voz del Heraldo. Dios bendiga a los hermanos que están en el panel. Bien, pues fíjate, estuvo muy bueno el argumento que presentaste la pasada reunión que tuvimos para comunicarnos con la audiencia, y ahora quieres hablarnos de la elección y la predestinación. ¿Qué puedes decirnos sobre eso, Juan? Es correcto, la última vez estuvimos hablando sobre la elección y la predestinación que se quedó sobre la mesa. En el mismo estuvimos indicando que Arminio relacionó la doctrina de la predestinación con su presciencia. O sea que Dios señaló a algunos para salvación. Dios sabía a quienes escogerían y a esos los predestinó. No solo relacionó la doctrina de la predestinación con quienes escogerían a Dios, sino que con quienes los escogerían y además perseverarían. En cuanto a la elección de los individuos, Arminio declara que el decreto se apoya en la presencia de Dios. Por ella, él ha sabido desde la eternidad qué personas creerían, de acuerdo a la administración de los medios que sirven para arrepentimiento y la fe por su gracia precedente, y qué personas van a perseverar por su gracia subsiguiente. También sabe quiénes no creerían ni perseverarían. El arminianismo incluía a toda la humanidad en su definición de la predestinación, lo que podría llamarse el propósito misericordioso de Dios para salvar a la humanidad de su ruina completa. No es un acto arbitrario o indiscriminado de Dios, pretendido para asegurar la salvación de unos cuantos y nada más. Inclusive, provisionalmente en su alcance a todos los hombres, y solamente está condicionado por la fe en Jesucristo. Los arminianos siempre han considerado que la elección para la vida eterna está condicionada por la fe en Cristo. No es una elección arbitraria de Dios, más bien tiene su base en la respuesta de fe del hombre en el Evangelio. En otras palabras, nos está diciendo aquí el hermano la información que Dios escogió a unas personas para salvación, pero que él sí sabía quiénes esas personas responderían al llamado para que él entonces hiciera su propósito en cada uno de nosotros conforme a la voluntad de cada hombre que Dios le dio, que es en realidad la capacidad de elegir por sí mismo, y eso se conoce como libre albedrío. En ese sentido, la persona decide escoger entonces si responder a ese llamado o no. Por lo tanto, acepta o rechaza. ¿Ve? Entonces, la predestinación está en el sentido de que Dios sabía quiénes responderían, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, la base importante aquí es que es la respuesta que tiene el hombre bajo la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo y cómo él respondería a ese llamado. ¿Alguna
información que quieran añadir. Richard, ¿tienes algún comentario o algún argumento que presentar en cuanto a la posición que presenta Juan en cuanto a lo que es la elección? Porque fíjate, acuérdate que existe un elemento de contraste en el punto de vista calvinista, que en el calvinismo sostiene que la predestinación es el propósito gratuito de Dios para salvar a la humanidad y de una ruina completa, pero enfatiza en que hay solamente un grupo de elegidos. ¿Cómo se puede trabajar esto? Porque estos son dos escuelas de pensamiento y cómo podemos entonces nosotros eclectizar estos aspectos, porque nosotros como iglesia entendemos que solamente la salvación es a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo estas escuelas tienen tanta influencia al punto que muchos sostienen que Dios solamente va a salvar a un grupo nada más? Y ellos los definen como los electos. Pues fíjate que Calvino, la posición calvinista es que Dios basa su elección en su soberana voluntad. O sea, que Él escoge sin tomar en cuenta si van a hacer bien o mal a la persona, sino simplemente por su soberana voluntad. Él escoge para salvar a un remanente de la humanidad para salvación. O sea que Dios no toma en cuenta si la persona va a creer o no va a creer. O sea que no está basado, según la posición calvinista, no está basado en la presciencia de Dios, sino que está basado en la soberanía de Dios. O sea que todos los seres humanos para Dios están muertos en delitos y pecados y todos van rumbo al infierno. Por lo tanto, Dios va a salvar un remanente que Él quiere salvar por su soberana voluntad, aunque como dice las escrituras, antes que hicieran bien o mal, para que la voluntad de Dios, según la elección, fuera cumplida. O sea que Dios selecciona a un remanente de la humanidad para salvarlo por medio de Jesucristo, el Señor y el Salvador. Claro, Jesucristo es el Mesías que Él envió y de esa manera Dios cumple su voluntad y aquellos que han sido elegidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo van a creer en Cristo, porque fueron los que fueron elegidos. O sea que la salvación es particular, no es universal como en el arminiano que está disponible para todo el mundo, pero en realidad no sucede. En la práctica no sucede porque todo el mundo no se va a salvar, obviamente, porque lo vemos diariamente en la práctica. Pero en sí, en la posición calvinista, la salvación es particular solo a los escogidos de Dios. Y de esa manera, la salvación, Cristo que ha venido, murió en la cruz del Calvario para dar salvación a aquellos que han sido escogidos, predestinados por el Dios Padre desde antes de la fundación del mundo, y el Espíritu Santo es la gracia eficaz, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo, según la posición calvinista, que no se puede resistir la gracia eficaz. O sea que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te toca inmediatamente, tú vas a someterte a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el caso de Pablo y Andrés, que estaban en la playa amendando sus redes, apareció Jesús, un desconocido totalmente. Ellos no conocían previamente a Jesús. Y Jesús les dice, sígueme. Uy, y ellos dejaron sus redes y siguieron al Señor sin conocerlo. O sea, eso es un ejemplo de una gracia eficaz que no pueden resistir el llamado. En el caso de Juan y Jacobo, su hermano, que estaban con su padre, amendando sus redes, apareció Jesús y ellos no conocían a Jesús previamente, pero apareció y les dijo, sígueme. Ellos dejaron las redes y se fueron sin preguntar. O sea que eso es un ejemplo de la gracia eficaz que es obra del Espíritu Santo en todo este panorama de la predestinación. Sí, prácticamente en lo que tú mencionas me hace pensar que vendría siendo un acto arbitrario de Dios en la eternidad para determinar a quién va a salvar y a quién no va a salvar. Es cierto, ¿verdad que Sí, sí? Digo, estoy tratando de
de entender lo que estás proyectando, ¿no? Basado en esta postura de escuela de pensamiento calvinista. Porque fíjate, eso hace pensar lo siguiente: si esa es la postura de esta escuela de pensamiento, pues entonces lo opuesto de eso es que en la escuela de pensamiento arminiana ellos señalan de que no es arbitrario, porque la predestinación es constituida a ser lo que se llama el plan gratuito y general para salvar a los hombres, por medio de lo que se llama la adopción, que los hace suyos en Cristo. Entonces, la elección pertenece a los escogidos, quienes son santos, sin manchas, y pertenecen a los escogidos perdóname, que son santos y sin manchas, y delante de Jesucristo vienen entonces a manifestar ese amor que Cristo impartido por la determinación que ellos en su voluntad determinaron seguir a Cristo. Entonces, el detalle que yo tengo con esto es que estas posturas tienen un elemento de toque, porque si, ¿cuál es la idea central de las Sagradas Escrituras? Que todo el mundo se salve, que Exactamente, arrepentimiento. exactamente, es la salvación. ¿Qué es lo que lleva a Dios al rescate humano? Y la respuesta viene siendo el amor. Entonces, pero acuérdate, el amor, este verbo expresa pasión. Entonces, Juan 3:16, cuando lo señala, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, me llama mucho la atención porque utiliza un superlativo. Dice de tal manera. O sea, no vamos a entrar en elementos de sintaxis griega, porque considero que esta expresión constituye ser el equivalente categórico para que en nuestro idioma podamos entender la intencionalidad divina. Y aquí, en Juan 3:16, cuando este diálogo con Nicodemo, se pone el amor de Dios a un nivel que no puede ser medido. O sea, se podría decir intensamente amó Dios, alocadamente amó Dios, desesperadamente amó Dios. Entonces, después dice mundo. Entonces, mundo en Juan 3:16 es humanidad caída, no se está refiriendo al cosmos, porque también entendemos que en el idioma griego, a veces una palabra puede tener 6 o 7 significados. Pero entonces, ¿cómo podemos encajar ese amor con la postura que acabas de presentar de la justicia divina en cuanto a la selección de unos y otros? Entonces, para los calvinistas, ¿existe en realidad el libre albedrío o no existe el libre albedrío? Para el calvinista no existe porque el ser humano es un esclavo del pecado. Según la posición calvinista, la voluntad humana está totalmente averiada y incapacitado para creer, escoger el bien y rechazar el mal. Y eso es bastante interesante, pero a la misma vez nos pone a pensar. Juan, perdona que te hayamos cogido tiempo en esto, porque esto está interesante. Sí. Y me llama mucho la atención porque fíjate, la Biblia describe que el amor de Dios es una cualidad inherente de Él. A través del amor podemos decir que Dios anhela compañerismo personal de sí mismo con aquellos que quieran ser santos. Entonces, la naturaleza del amor de Dios es puro. El amor de Dios también constituye ser lo que se llama la comunicación de sí mismo hacia los hombres. Entonces, y esa comunicación hacia los hombres, ¿por qué? Porque son imagen de Él. También la santidad es parte de este elemento que está conectado con el amor, porque forman parte de lo que se llama la esencia de Dios. Entonces también ese amor, junto con la santidad, describen la pureza y el carácter moral de la excelencia del amor de Dios. Entonces, el amor de Dios requiere que se actúe siempre en amor puro, y tal amor hace que su objeto reciba santidad. Nosotros venimos siendo ese objeto. Claro.
Ajá, di Juan, si tienes algo que comentar. La postura calvinista, evidentemente, pues nos presenta que el hombre es depravado totalmente y tiene esa incapacidad desde ese punto de vista de poder elegir por sí mismo la manera en que si quiere aceptar o no ser salvo, sino que Dios predestina a unos. Pero entonces eso nos viene a la razón que Dios nos ha dotado para poder analizar y pensar las cosas en el hecho de que Dios unilateralmente está decidiendo que unos se pierdan y otros se salven. Y eso es una doble predestinación basado a la perspectiva calvinista. Porque nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que hay una gracia preveniente. Esa gracia preveniente puede definirse como la gracia anterior, o sea que es la preparación para que el alma entre en el estado inicial de salvación. ¿Ves? En la gracia preparatoria del Espíritu Santo, ejercitada en el hombre impotente en su pecado, con respecto al culpable, puede considerarse misericordia, puede definirse como la manifestación de la influencia divina que precede a la vida completamente regenerada. Y me gustaría continuar diciendo que esto lleva a una creencia de sinergia. La obra conjunta o acción cooperativa entre Dios y el hombre sobre la salvación, como Dios dispensa su gracia preveniente, se revierte los efectos del pecado de Adán, lo cual permite que la persona responda con fe al evangelio. El hombre puede aceptar o rechazar el evangelio y la gracia de Dios por su propio albedrío, porque Dios nos dotó, o sea, nos equiparó con esa capacidad decisional en nuestras vidas. O sea, tenemos voluntad propia. Al despertar de este pecado original, uno se abre a la gracia en Jesucristo ofrecida gratuitamente. Por ello es posible la restauración a una relación no corrompida y cercana a Dios. ¿Algún comentario? Pues fíjate, esto me hace pensar lo siguiente, ya creo que el tiempo nos está acabando, voy a tratar de ser lo más rápido posible, como por ejemplo las madres. Las madres por naturaleza son abnegadas, que se entregan por sus hijos, y constituye ser la persona que tiene el anhelo profundo, el anhelo inextinguible por el amor recíproco de sus hijos. Las madres ofrecen lo que se llama un amor voluntario, ya sea en sacrificio o ya sea de rendimiento del yo personal de parte de ella. Entonces también hay una devoción misma de la madre a sus hijos que afirma esa personalidad. Ahora, ¿qué significa? Que una madre o que en una madre hay una autorrendición como una autoaserción de ser iguales, o sea, ninguna puede aumentar sin la otra. ¿Qué significa? La autoaserción y la autorrendición van juntas, porque no, de no ser así, entonces no tendremos amor, sino lo que vamos a tener es egoísmo. Y si el autorrendimiento no es equilibrado por la autoaserción, no va a haber amor y lo que va a haber es debilidad. Entonces, en todo su rigor, el amor se presenta comúnmente de dos formas principales, en medio de benevolencia y en medio de complacencia. Si es en benevolencia, viene siendo una disposición de Dios para darse a comunicar y participar a través de su amor en felicidad con sus criaturas. Y la complacencia viene siendo el elemento del amor divino que hace que se comunique y se deleite en la santidad de las criaturas. Entonces, en Dios encontramos ese impulso dual que tiene el amor. El deseo de poseer algo, el deseo de impartirse a sí mismo como el ser creado. Mientras más se desarrolla ese amor, más se enriquece en lo que respecta el sacrificio de sí mismo hacia el ser creado y aumenta ese deseo y ese anhelo del objeto amado, porque el amor de Dios constituye ser perfecto. O sea, es algo que viene siendo que tenemos que analizar en postura a estas líneas de pensamiento.
No tenemos mucho tiempo ya, vamos a detenernos aquí, Juan, Richard, porque creo que tenemos que tocar más a fondo estos aspectos. Esto, como dicen por ahí, esto picó y se extendió. Y esperamos que la información que hayamos provisto en estos momentos haya sido de ayuda, pero que a la misma voz nos permitan a ustedes continuar en nosotros en sintonía para que usted y yo podamos darnos cuenta qué es lo que Dios plantea en las Sagradas Escrituras por encima de la postura de la escuela calvinista y por encima de la postura de la escuela arminiana, y cómo nosotros podemos entonces ir al marco bíblico para poder entender la postura de Dios. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima ocasión. Juan, gracias. Todavía está sobre la mesa ese punto. Richard, gracias por tus argumentos, porque estos mismos nos llevan a nosotros a tratar de presentar unas posturas también para que la audiencia pueda entonces evaluar a la luz bíblica. Bendiciones a todos. Dios lo bendiga. Bendiciones a todos. Bien. Bendiciones a todos.